Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer y un privilegio para mí el poder estar con ustedes el día de hoy, estudiando de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema en particular, un tema que me llamó mucho la atención, porque es un tema que nos debería de confrontar a ti y a mí a volvernos ofensivos contra el enemigo. Es por eso que he titulado este tema a la ofensiva, a la ofensiva. Y vamos a ver por qué, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios con la historia de Jonatán, hijo del rey Saúl. Y si ustedes han estudiado la historia, hay un punto en el que no tenía armas el pueblo de Israel más que dos espadas. Una la tenía el rey Saúl y la otra la tenía su hijo Jonatán. Y Jonatán estaba junto con su paje de armas, junto con su siervo, en un punto, y Saúl estaba en otro punto con 600 hombres armados, pero bueno, armados sin espadas, armados con instrumentos de campo y demás cosas que podían tener. ¿Por qué? Porque estaban bajo el control de los filisteos. Yo le voy a suplicar que me acompañe a Samuel, primer carta de Samuel, capítulo 14, primer libro de Samuel, perdóneme. Primer libro de Samuel, capítulo 14, y leo desde el versículo 1. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Me voy a saltar al versículo 6 y dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Más adelante vemos en la historia cómo había un sendero donde había un acantilado de un lado y un acantilado del otro lado, y lo que se le ocurre a Jonatán es lo siguiente: ¿sabes qué? Veamos si tenemos el respaldo de Dios. Vamos a acercarnos y a mostrarnos ante la guarnición. Si ellos nos dicen que nos acerquemos más y que vayamos a ellos, entonces los atacamos, porque Dios los va a entregar en nuestra mano. Si ellos nos dicen quédense ahí y nosotros vamos a ir ustedes, ahí nos quedamos, no atacamos, y ya que ellos vengan hacia nosotros. Ahora, ¿por qué te leo esta historia, o qué tiene que ver esta historia contigo y conmigo? Tiene mucho que ver, te voy a decir por qué. Tú y yo, cristiano que me estás escuchando, nos encontramos bajo ataque de continuo por tres enemigos en esencia. El primer enemigo nos lo menciona la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 12. Te lo leo. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Es decir, tú y yo estamos en constante combate contra el enemigo, que es Satanás y sus demonios, que busca atacarte, que la palabra de Dios nos dice que está como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es algo que hace de continuo Satanás. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros enemigos? Bueno, indudablemente Satanás es uno de nuestros enemigos. El siguiente enemigo lo encontramos en Romanos capítulo 12 versículo 2. Romanos capítulo 12 versículo 2 es donde nos habla sobre la corriente de este mundo. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no te conformes a este siglo. Esta palabra este siglo significa la corriente de este mundo. Entonces está Satanás y sus demonios, está la corriente de este mundo que busca desviarnos, que busca empujarnos hacia un lado contrario del que tú y yo deberíamos
de ir. El mundo entero está bajo el maligno y entonces la sociedad, la gente que nos rodea trae o lleva un trayecto que es opuesto a la voluntad de Dios. Lo podemos ver con muchísimos ejemplos de hacia dónde está yendo toda la liberalidad sexual, de hacia dónde están yendo cosas o contenido que debería de ser para niños y que se está desviando de manera horrible. ¿Qué tipo de contenido te ofrecen las películas de hoy en día, las series de hoy en día? ¿Qué tipo de pláticas se tienen hoy en día en el mundo? Todo esto nos hace ver claramente cómo van en contra de lo que Dios ha dictado para ti y ha dictado para mí. Y el último enemigo que podemos encontrar es Gálatas capítulo 5 versículo 24, aparece en Gálatas capítulo 5 versículo 24, que es nuestra carne, ¿ok? Nuestra carne es un enemigo al cual tú y yo debemos crucificar de continuo. Ahora, ¿por qué te decía vuélvete ofensivo? Porque una guarnición es un puesto de avanzada militar. Y estos puestos de avanzada militar tenían un objetivo, el de mantener sumiso a un pueblo controlado, el de mantener justamente bajo control a un pueblo que ya habían sometido, que ya habían atacado, que ya habían conquistado. Era el objetivo de mantenerlos bajo control. Ahora, Satanás opera de la misma manera hoy en día. Tú y yo somos atacados de continuo y deja un puesto de avanzada. Dejo un puesto militar de avanzada contra ti y contra mí. ¿Cuál es ese puesto? Oye, si Satanás ve que en tu carne estás perdiendo la pelea contra la inmoralidad sexual, y es una pelea que llevas perdiendo de continuo, ya ni siquiera necesita esforzarse mucho para hacerte caer. Basta con una pequeña provocación para meterte el empujón final y que caigas. Si Satanás ve que batallas contra tu carácter y no lo logras controlar, no necesita hacer mucho para hacerte caer. Basta un pequeño ataque, un pequeño recordatorio para que entonces tú y yo caigamos. Y es una manera de Satanás de mantenerte controlado, de mantenerte sumiso, de mantenerte apagado. Entonces, punto número 1 del día de hoy es: vuélvete ofensivo contra el enemigo. Vuélvete ofensivo, ya estuvo. Como hijos de Dios, tú y yo somos ovejas del Señor. Claro que lo somos, pero también somos guerreros, soldados en el ejército de Dios. Ya estuvo de pobrecitos y de pobrecitas. No, pobrecitos nada. Porque tú y yo somos soldados en el ejército de Dios. Pero necesitamos volvernos ofensivos contra el enemigo. Es de llamar la atención cómo los atormentadores, por ejemplo los demonios, se sienten atormentados ante la presencia de Jesús. Si tú ves cuando Jesús va y se empieza siquiera a acercar a los endemoniados gadarenos, se acerca el endemoniado y esta persona se manifiestan, los espíritus malignos que estaban en él, los demonios se manifiestan y le dicen: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y Jesús les contesta, más bien ni siquiera se vio en la necesidad de contestarles. Le preguntan a Jesús: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y luego le suplican que les dé chance de irse hacia los cerdos. Nada más les dijo: id. Van, los demonios se salen de esta persona, se van hacia un hato de cerdos y estos cerdos se despeñan. ¿Por qué? Porque se sintieron agraviados, ofendidos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia? ¿O qué parte Cristo con Belial? La respuesta es ninguna. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Pero Satanás no soporta a un cristiano que esté en comunión con Dios. Satanás no se va cuando tú y yo le gritamos: soy cristiano, Se va cuando siente la presencia de Dios en tu vida. Y la única manera de hacer eso es estar en comunión con Dios. Pero si tú y yo nos vamos a volver ofensivos, significa que no voy a estar de: ay, es que Satanás y su ataque que me tiene apachurradito en el piso. No, tampoco significa que voy a ir a retar a Satanás. Sí significa que voy a atacar ese puesto de avanzada,
que ya no le voy a creer al enemigo que me dice tú no sirves para nada, que ya no le voy a creer al enemigo que me dice tú eres un violento, que ya no le voy a creer al enemigo a lo que me quiera decir, no le voy a creer, porque no le voy a creer a Satanás, le voy a creer a Dios. Y a todo lo que apeste a Satanás le voy a decir que no. Cuando a Pedro se le ocurrió darle un mal consejo, un consejo que venía de parte de Satanás, un consejo que venía influenciado por Satanás, y le da ese consejo a Jesús, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No le dijo: ay, ya, no me trates así, porfi. Dijo: apártate de mí, me eres tropiezo. Y resistía al diablo. La palabra dice: resiste al diablo y este huirá de ti. Pero hay que resistirlo, hay que ir en contra de él. A veces tristemente nos hemos hecho aliados del enemigo, en el punto que ya, pues es que ese pecado ya voy a vivir con él toda mi vida. No, ataca de una buena vez. No te rindas a lo malo, no te rindas al pecado, no nos rindamos. ¿Por qué? Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Tú y yo entonces podemos ser ofensivos para el enemigo. ¿Cuándo? En el momento que empezamos a pelear la buena batalla de la fe. Ahora vamos a ver cómo se pelea de entrada. Y hay que entender un punto muy básico pero muy importante, que es: Dios salva con pocos o con muchos. Te voy a decir por qué te digo esto. Muchas veces nos frustramos cuando nos estamos queriendo poner la pila con Dios, porque no todos van a jalar el mismo barco hacia el mismo lado como uno quisiera. Es decir, dentro de los miembros de mi familia yo decido ser activo y yo decido ponerme la pila con Dios, pero tal vez mi esposa no quiere y me siento solo. O tal vez mis hijos no quieren y me siento solo. Tal vez yo soy el cristiano, pero todos los que me rodean en mi familia, mis hermanos, mis primos, mis tíos, no lo son. Y podemos llegar a sentirnos solos. A veces dentro de la iglesia dices: oye, yo me quiero poner la pila, pero noto a los demás apáticos. Oye, yo quiero servir, pero los demás, ¿por qué no reaccionan? Hermano, tienes que estar consciente que Dios puede salvar con pocos o con muchos. Uno que se ponga la pila con Dios y cosas maravillosas suceden. En el caso que estamos estudiando de Jonatán, te voy a decir lo que pasó. Fue junto con su paje de armas, junto con su siervo. Avanzan, se muestran a los filisteos en el camino y los filisteos les dicen: vengan, suban a nosotros. Esa era la señal para ellos de: los vamos a atacar. Y los atacan y ganan y los matan. Y dice la palabra que literalmente Jonatán iba adelante con la espada y el siervo pues los iba rematando, su paje de armas. Yo creo que a palazos o como pudo, pero él nada más los iba rematando. Se hizo tal conmoción por este ataque que toda la nación se empezó a alterar. Se empezaron a alterar los filisteos de que pues quién nos atacó. Empezaron a alterarse. También los de Israel empezaron a: ok, estamos atacando. Empezaron a salir de los escondites y a decir: pues estamos atacando, pues vamos a atacar. Y por uno que se puso la pila, por uno que decidió hacer una locura si tú quieres, pero decidió ir en contra del enemigo, por ese vino salvación a través de lo que Dios hizo con él. Hermano, hermana, ¿quieres salvación en tu matrimonio? Con uno que se empiece a poner la pila va a haber una diferencia abismal. Claro que el matrimonio es de dos, pero ¿quieres que sane tu familia? Uno que se empiece a poner la pila compromete a los demás. Si algo te puedo decir el día de hoy es: peléala. Empieza a pelear la buena batalla de la fe. Ya estuvo de estar apagaditos, ya estuvo de que los cristianos nos callemos en medio de lo que está pasando en el mundo. La Biblia no dice: escóndete de la corriente de este mundo. No hay que ir en contra de la corriente de este mundo. No hay que conformarse a este siglo. No hay que conformarse a lo que Satanás nos está queriendo vender a ti y a mí. Tú y yo tenemos entonces que atacar. ¿Cómo atacamos? Ya vimos, no atacamos a la gente. Nuestra lucha no es contra carne, sangre ni hueso, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo ataco? Ataco yendo a favor de los principios que Dios me está dictando. Quiero por favor que me acompañen
a leer Tito capítulo 2, versículo 6 al 8. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a leerlo. Fíjate lo que dice. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Y fíjate, ejemplo de qué. Ejemplo de buenas obras, ejemplo en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y fíjate lo que dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quieres hacer que el adversario se avergüence y que ya no te pueda mantener sumergido en culpa, metiéndote ese empujoncito y con ese ataque, ese remanente que dejó en tu vida de aquello que pasó? Empieza a pelearla. ¿Cómo? Ya vimos, con buenas obras, en la enseñanza, en integridad, en seriedad, con palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Satanás es el acusador de los hermanos. Te acusa a ti, me acusa a mí. Busca de continuo que tú y yo caigamos. Si tú le sigues prestando tus oídos a Satanás, va a seguir haciendo presa de ti. Va a seguir teniendo ese puesto de avanzada militar. Si tú sigues permitiendo que de algo que pasó hace años, Satanás simplemente te lo recuerde para hacerte caer, entonces ese puesto de avanzada militar está funcionando para él en tu vida. Te pongo un ejemplo. Yo no sé qué pudiste haber atravesado en tu vida cuando eras pequeño, cuando eras niño, cuando eras niña. Yo no sé si sufriste abusos de parte de papá o de mamá de cualquier carácter, abusos físicos, a veces peor. Yo no sé si tuviste una infancia bien difícil con carencias económicas. Yo no sé si sufriste maltrato. Yo no sé si sufriste abandono. Yo no sé si alguna pareja en alguna relación te engañó o te fue infiel y te lastimó. No sé estas cosas. Pero si aquello que pasó no se lo has entregado a Dios y basta con que te lo recuerden para que caigas, entonces ese puesto de avanzada militar está funcionando contra ti. Porque ya no necesita volver a hacer todo, ya nada más te lo recuerda. Ya nada más te vuelve a decir, ¿cómo te vas a poner la pila tú si eres esto, si eres aquello? Si tú fallaste en esto, si tú fallaste en aquello. Pero ya estuvo. A Satanás no hay que prestarle los oídos. Necesito entonces ponerme la pilita y empezar a reflejar a Dios, empezar a reflejar el camino de Jesús. ¿Cómo? Con buenas obras. ¿Cómo? Lo veíamos con una buena enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad, hermanos. Nos decimos cristianos, pero no actuamos con la seriedad de uno. Vamos por la vida a veces siendo cristianos de gafete, cristianos de papel, y te lo digo con vergüenza porque años fui uno de esos. Viniendo a la iglesia domingo a domingo sin aceptar nada, sin recibir de la palabra de Dios nada, por mera costumbre. Pero llega el punto en el que tú y yo nos tenemos que volver ofensivos. Llega el punto en el que tenemos que entender tú y yo que Dios salva con pocos o con muchos. Y si soy el único con la pila puesta, pues ¿qué? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y no eres el único, porque siempre hay un remanente fiel. No eres la única, siempre hay un remanente fiel. Pero hermano, pelea la buena batalla de la fe como buen soldado. Dios salva con pocos o con muchos. Lo veíamos en el versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Ese memorízatelo, ese tenlo en tu mente de continuo y por favor que no se te olvide para poner en práctica este tema.
Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Cada que tú y yo le decimos a Dios, es que no puedo. No, sí puedes, porque Dios te dio poder, amor y dominio propio, no un espíritu de cobardía. Es que la corriente de este mundo me está llevando. No, pues resístela, ve en contra. Es que Satanás y sus demonios, no, ve en contra, ataca. Pero tú y yo tenemos que no conformarnos e ir en contra de la corriente y entender que Dios puede salvar con muchos o con pocos, porque el que salva es Dios. El que salva es Dios. Oye, si has leído la historia de Gedeón, eran 3,000 hombres. La Biblia no dice cuántos madianitas eran el ejército contrario con el que estaban peleando, pero los historiadores coinciden en que eran más o menos 700,000 madianitas. 3,000 contra 700,000, tú dijeras, no, pues está disparejo, espérate. De ahí Dios, hablando con Gedeón, que era uno de los jueces de Israel, o fue juez de Israel, le dice, no, son muchos, vamos a reducirlo a 300. Y tú oyes 300 y te imaginas la película, ¿no? ¡Au! No. Esos 300 les quitó las armas. 300 sin armas contra 700,000 madianitas. ¿Qué se necesitaba? Creerle a Dios. Se necesitaba que cuando Dios le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, le creyera. ¿Por qué? Porque no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Puedes estar rodeado de un ambiente hostil. Que en tu trabajo sea un ambiente hostil, que en tu escuela sea un ambiente hostil, que el gimnasio sea un ambiente hostil, que el transporte público sea un ambiente hostil, lo que gustes y mandes. Pero uno que se ponga la pila puede hacer una diferencia grande, porque Dios puede salvar con pocos o con muchos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer ese uno o no? Muchas veces nos referimos a la iglesia o se ataca mucho a la iglesia, y uno de los comentarios más dolorosamente escuchados es que es una bola de hipócritas. Y siempre le digo lo mismo, por ejemplo, a los muchachos. ¿Cómo te aseguras de que haya alguien no hipócrita dentro de la iglesia? ¿Cómo le haces para estar seguro? No, es que todos son una sarta de hipócritas. Hay una manera muy sencilla de asegurarte que no todos. ¿Sabes cuál? Sé una persona dentro de la iglesia que no es hipócrita. Es que todos los religiosos son hipócritas. ¿Cómo te aseguras que no sea cierto ese argumento? Sé una persona creyente de Dios que no sea hipócrita. Y si tú lo eres, entonces ya te aseguraste de que mínimo uno tiene la pilita puesta, de que mínimo uno de veras busca a Dios con todo su corazón, de que mínimo uno no está queriendo chorearse al planeta, sino que está fielmente buscando de Dios día a día. Con eso te aseguras de que mínimo uno. Y uno que hace eso, hermano, contagia a varios. Uno que se ponga la pila. Entonces, ya vimos que hay que volvernos ofensivos contra el enemigo. Punto número 2, Dios salva con pocos o con muchos. Punto número 3 y último. No te impongas ni prometas tonterías y sacrificio. O sea, no te impongas tonterías ni prometas tonterías, ni te impongas ni prometas sacrificios. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios busca de ti. El sacrificio para Dios es un corazón contrito y humillado. A veces tendemos a querer compensar las cosas malas que hemos hecho tú y yo. Es decir, sabes que has fallado, como yo sé que he fallado. Sabes que has pecado, como yo sé que he pecado. Y queremos compensarle a Dios nuestro pecado. Hermano, hermana, eso no se puede. ¿Cómo le pagas a Dios? No se puede, no nos alcanza. Es imposible pagarle a Dios. ¿Por qué no nos alcanza? Es imposible. ¿Qué si espera Dios de nosotros? Un corazón agradecido, claro. Un corazón contrito, humillado, que esté dispuesto a recibir de su palabra y buscar más de Él. Eso sí, pero no que le quieras prometer cosas. Tristemente vemos en la religión tradicional gente que a la fecha se va de rodillas a la villa, sangrándose, flagelándose.
golpeándose en la espalda, flagelándose por mi culpa, por mi gran culpa. No. Jesús pagó por tu pecado y por el mío para que no vivamos en culpa, pero sí para que vivamos en santidad. A veces queremos imponernos tonterías. Te voy a dar otro ejemplo de cómo a veces tratamos de prometer cosas que no podemos. Cuando tú y yo hablamos de las ofrendas, es algo que tú y yo tenemos que hacer de continuo, idóneo, que las separes el primer día de la semana y las tengas preparadas para el Señor. Ok. Pero hay veces que ya se te fueron 4 semanas y dices, ay, le debo a Dios mis 200 pesotes. Le debo a Dios mis 20 pesotes, le debo a Dios mis 2,000, lo que gustes y mandes, o mis 2 pesos. Pero ahí le debo a Dios. Y después pasa otra semana, ay, ya le debo más, ay, ya le debo más. Hermano, deja de prometerte así de no voy a hacer nada hasta que le pague al Señor. Mejor pídele perdón a Dios y empieza por esta semana dar lo que necesitas dar. Porque si no, ni vas a pagar lo que debías, ni vas a poder dar lo nuevo. No, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de todo tu corazón y empieza. Pero no le prometas tonterías. ¿Sabes qué pasó? En la historia que estamos leyendo más adelante, empieza a atacar el pueblo de Israel después de que Jonatán mata a los de esta guarnición. Acto seguido, Saúl manda al ejército a atacar, pero les da una instrucción, les dice, nadie va a comer nada y probar alimento hasta que todos nos hayamos, hasta que nos hayamos vengado de nuestros enemigos. Esa era una instrucción tonta. Era una instrucción que Dios no pidió. Y eran soldados. Tenían que comer. Si has hecho ejercicio, te da el triple de hambre. Y si no, ya después estamos todos desvielados. ¿Por qué? Porque no has comido. Jonatán no se entera de esta instrucción. Y estaba en un campo lleno de miel y prueba de la miel. Y sus ojitos brillaron, resplandeció. Pues claro, se alimentó. Contrario al resto del pueblo. Cuando el resto del pueblo, más bien cuando Saúl se entera que alguien había comido, dijo, no, el que comió se va a morir, aunque sea mi hijo, se va a morir. Y pues, ¿qué crees? Que sí era su hijo. Gracias a Dios, el pueblo se dio cuenta del instrumento que había sido Jonatán para la victoria y el pueblo impidió que mataran a Jonatán. Que Saúl matara a su propio hijo. ¿Por qué? Por imponerse una tontería. Salmo 51, 16 y 17. Por favor, acompáñame para leerlo. Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son entonces el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En Oseas 6, misericordia, no sacrificio. En Mateo capítulo 9, versículo 13, Jesús les vuelve a decir, vayan entonces y aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Vamos por la vida queriendo sacrificarle cosas a Dios. No, ¿quieres sacrificarle algo a Dios? Sacrifícale tu vida en el sentido de que tengas un corazón humillado. Si estás escuchando esta conferencia y tú formas parte de la religión tradicional romana, si eres católico y crees que le puedes pagar a Dios con un sacrificio de este tipo, con todo respeto, estás en un error, porque Jesús ya pagó el precio. Un solo sacrificio y para siempre, dice la palabra. Uno solo y ya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo cubre, no lo tapa como antes los sacrificios, Él lo quita. Y un solo sacrificio y ya, un solo sacrificio y para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por completo tus pecados y los míos. Entonces, por favor, no te impongas tonterías. No trates de flagelarte o de sufrir para agradar a Dios. Eso no le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Un corazón contrito y humillado. Hay otro ejemplo de alguien que también prometió a Dios una tontería. Este es el ejemplo de Jefté. Si lo quieres checar en tu casita, está en Jueces capítulo 11.
Jefté, de entrada, era un personaje que se retira o es medio excluido de Israel, pero él se juntó con, en esencia, pillos y hizo un pequeño ejército de gente. Cuando se ven en una situación peligrosa, lo llaman y él les dice: ay, ahora sí, ¿no? Si me habían extraditado, si ustedes me habían corrido. No, es que ahora sí te vamos a formar parte de las tribus y parte de Israel. Total que lo llaman para pelear y él, en un acto tonto, promete a Dios que si le da la victoria a la primer persona que lo salga a recibir, la va a sacrificar para Dios. Eso era una tontería. ¿Por qué? Porque Dios no pedía sacrificios humanos. El único excepción que vemos a eso fue lo de Abraham, que obviamente lo detuvo y era para probar su fe. Fuera de ahí, Dios no pedía en lo absoluto sacrificios humanos. ¿Por qué este hombre siquiera se le ocurrió ofrecer eso? Porque estaba en las afueras con naciones paganas que tenían costumbre de sacrificar gente. Sale a la guerra, gana, va regresando, ¿y quién crees que lo recibió? Su única hijita. Su hijita fue la que salió: papi. Y este hombre sacrifica a su hijita. ¿Por qué? Por prometerse una tontería. Hermano, si fallaste, feo, no se trata de prometerle nada a Dios. Sea vuestro hablar sí, no. Lo que es más de esto, del mal procede. Tú y yo más bien tenemos que ser hombres de palabra. Mujeres que estén escuchando esto, sea una mujer de palabra, pero no le prometas cosas a Dios tontas. Que sí, ¿sabes qué? Ten el carácter, ten la convicción, ten la integridad de que lo que sí dijiste alguna vez, de que en el momento que recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador y dijiste: Señor, toma control de mi vida, o repetimos pasajes como: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ten entonces la entereza de cumplir eso, de decirle: Señor, te voy a seguir, eso sí, te voy a seguir, voy a buscar de ti, eso sí, pero no prometerle sacrificios que no le agradan. Él busca un corazón contrito de tu parte. Hermanos, ya para terminar, tú y yo entonces estamos bajo ataque continuo, bajo ataque del enemigo, que es Satanás, bajo ataque de crucificar nuestra carne, que va en contra de la ley de Dios. Lo puedes ver en Gálatas capítulo 5. Y estamos también bajo el ataque de la corriente de este mundo. ¿Qué tengo que hacer? La carne se crucifica para no hacerle caso a la carne. Los demonios se echan fuera, se expulsan, se sacan, se les confronta. ¿Cómo? Viviendo una vida en santidad, porque no soportan a alguien que vive cerca de Jesús. Te decía hace rato, Satanás no se va porque le grites: soy cristiano. Se va cuando siente la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Entonces, si entiendo que tengo que ir en contra de la corriente, si entiendo que estoy bajo ataque, hermano, ¿qué estamos esperando para atacar tú y yo? Estamos bajo ataque, sí, todo el tiempo. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. No vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No dijo: yo he venido para que no le tengan tanto miedo. No, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A mí me conmueve mucho la historia del rey David. ¿Por qué? Porque antes de que fuera rey, cuando apenas era un muchacho, vio algo que estaba mal. Vio al enemigo hostigando, intimidando al pueblo de Israel, intimidando al pueblo de Dios. Y él fue el único en esa ocasión que se indignó, que se dijo: ¿por qué estamos permitiendo esto? Oye, somos el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué entonces nos estamos haciendo chiquitos? ¿Quién es este como para venir a intimidarnos? ¿Por qué? Somos el pueblo de Dios. Y cuando fue contra Goliat, le dijo esas palabras: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste. Y va y pelea y gana, y por uno que se aventó.
el tiro, como decimos en México, por uno que se aventó. Entonces hubo una gran victoria. Hermano, quiero retarte a que tengamos los pantalones de pelear la buena batalla de la fe, a que no nos hagamos chiquitos y no digamos como decía el pueblo, es que el enemigo está bien grandote. Sí, ¿y qué? Pelea la buena batalla de la fe, enfrenta al enemigo. Ahí se ve gigante y Dios está con nosotros. Y como le decían a Gedeón, tú ve cómo con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente. Pues ni se veía tan esforzado ni se veía tan valiente, pero eventualmente fue y la peleó. Si tú y yo le creemos a Dios y empezamos a pelear la buena batalla de la fe, hermano, vas a ver cambios en tu vida. Pero ya estuvo de este remanente, de este ataque, de esta guardia que deja el enemigo, de este puesto de avanzada militar que dejó el enemigo para tirarte en cualquier momento. Y yo no sé cuál es el puesto de avanzada en tu vida. No sé si es una situación que deprima, no sé si es culpa, no sé si es soledad, no sé qué es, pero atájalo. La peor tragedia que le puede pasar a un cristiano es que se venza, que se rinda al pecado, que diga, ¿sabes qué? Me doy, ya no puedo, me ganó. Oye, nosotros le vamos a Dios. Y así estemos sumergidos de cosas, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Hermano, tú y yo tenemos que tener el valor de creerle a Dios y empezar a atacar. ¿Atacar qué? Ya vimos cuál es el enemigo, pero empezar a pelear la buena batalla de la fe, empezar a atacar aquello que te está tirando, aquello que te está hundiendo, aquello que lleva años teniéndote oprimido, años teniéndote bajo control. Hoy dile, ya estuvo, no. Hoy no. Hoy la voy a pelear. Hoy no me voy a rendir a lo que el enemigo quiere. Hoy no. Y empezamos a vivir una vida en santidad. ¿Sabes qué? Hoy no le voy a soltar a mi familia al enemigo. Hoy no. Y me pongo la pila y empiezo a orar por mi mujer. Empiezo a orar por mi familia. Empiezo a orar por los míos. Empiezo a no soltárselos al enemigo, sino a volverme ofensivo, a orar. La oración es algo bien ofensivo para el enemigo, porque es platicar con Dios. El enemigo nos quiere separados. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer tú y yo. Pero hermano, yo espero que te sientas retado el día de hoy. ¿A qué? A pelearla, a no rendirnos ante el enemigo. Y a veces va a costar trabajo. Claro que va a costar. Oye, pero no sé ni por dónde empezar. Tengo una frase que dice, empieza por empezar. Empieza por empezar, por ver, ok, ¿qué voy a hacer? Pues esto poquito que puedo hacer, eso hago. Y empezamos por empezar a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Hermanos, yo de entrada le doy las gracias a los que se conectan para estudiar la palabra junto con nosotros. Y yo sé que hoy tocó un poquito de cocolazo. Pero hermanos, hablamos sí, porque el tiempo urge. Porque vemos a cristianos rindiéndose ante las cosas que pasan, no siendo capaces de defender valores cristocéntricos, porque qué miedo, porque si digo que solo hay dos géneros me van a hacer bullying en internet, ay, espántame. Porque si digo que las cosas que el mundo está ofreciendo, como la pornografía, como la homosexualidad, como toda desviación de género, si digo que eso es pecado, ay, me van a condenar. Hermanos, bienaventurados si por causa de Cristo nos vituperan. Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto es aprobado delante de Dios. Que empecemos a sufrir, pero por hacer lo bueno. Llevamos tanto tiempo sufriendo por este puesto de avanzada militar, por este ataque sutil del enemigo. Hermanos, hay que atacar. Hay que atacar y hay que empezar a librar a los nuestros. Hay que empezar a atacar y hay que empezar a predicar el evangelio para librar a otros también. Hay que no callarnos la boca. Y te comentaba al principio que solo tenían 2 espadas. Pues con esas bastó. Hermanos, nuestra espada actualmente es la palabra de Dios.
Y créeme, con esa basta. Pero hay que predicarla, hay que leerla, hay que meditar en ella y hay que vivirla. Por favor, acompáñame a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias porque si bien nos tratas como corderitos, como ovejas, nos apacientas como ovejitas, también somos soldados tuyos. También somos guerreros tuyos. También queremos pelear la buena batalla de la fe. Y Señor, no queremos solo ser espectadores de la pelea. Hoy entendemos que necesitamos ser ofensivos al respecto. Los que somos hombres hoy entendemos la responsabilidad de plantarnos para hacer un cambio en nuestra sociedad. También las damas. Pero como hombres ya estuvo. Y hoy lo entendemos. Ya estuvo. De doblarnos en frente de Satanás, de concederle la victoria en nuestro matrimonio, de concederle la victoria en nuestra familia, de concederle la victoria en nuestra mente. Hoy no, hoy no. Hoy vamos a volvernos ofensivos y hoy vamos a atacar a ese enemigo que lleva años teniéndonos controlados, años teniéndonos sumisos. Hoy no. Hoy vamos contra ese enemigo como iba David. En nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien el enemigo ha provocado. Señor, hoy te damos gracias por tu respaldo. Gracias por tu palabra que nos mueve, que nos insta, que nos incomoda para que generemos un cambio. Señor, hoy vamos a plantarnos y pelear. Te amamos, Señor y Dios, y te damos gracias por la libertad de estudiar de tu santa palabra. Guarda, Señor, a cada persona que estudia de ella. Bendice a los que nos pueden ver también a través de distintas redes sociales. Pero, Señor, sobre todo te suplicamos que tú sigas hablando a nuestras vidas y que tú te fortalezcas en nuestras debilidades. Pero hemos de salir a pelear. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias por conectarse a este estudio. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Guárdense en el Señor. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.